Hola amigos de Derivando Ideas, el día de hoy les tengo la demostración de una fórmula que estoy seguro que todos ustedes conocen. Sin embargo, muy probablemente no sabían el porqué de esta fórmula o en algún momento la quisieron demostrar. Entonces, el día de hoy yo les traigo la demostración, muy probablemente hayan otras demostraciones. Sin embargo, yo les pido que abran la mente y pongan atención, y si tienen alguna duda, pues ya saben, ¿no? Directamente en los comentarios, lo mismo, alguna sugerencia, yo siempre estoy abierto a sugerencias. En fin, dada la función f de x igual a x a la n, su derivada es n por x, n menos 1. ¿Ok? Eso es muy importante. Ahora, antes de empezar con la demostración, hay conceptos matemáticos que yo quiero que repasemos un poquito, que yo estoy seguro que los conocen porque en algún momento los tuvieron que haber visto. Entonces, el primero de ellos es básicamente lo que es la convención de suma. La convención de suma básicamente consta de un símbolo que se llama, ¿cómo se llama? Ah, ese me fue el nombre del símbolo. Es mm, sigma, ya me acordé. El símbolo sigma, sigma mayúscula, que básicamente lo que nos va a estar representando es una suma. Ahora, si yo a este símbolo le pongo otros dos caracteres, por ejemplo, i igual a 1 y n, lo que quiero decir, por ejemplo, si aquí le pongo la i, es que yo voy a hacer la suma, porque me lo está indicando el símbolo sigma, de los primeros i números, empezando desde el 1 y terminando hasta n. Ahora, por ejemplo, si yo le pongo la suma desde i igual a 2 hasta 7, entonces esto sería igual, bueno, aquí ay, se me pasó ponerle un pequeño símbolo, y igual a 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7. ¿Ok? Eso es muy importante. Básicamente esa es la manera desarrollada del símbolo de suma. La notación de suma nos va a ayudar muchas veces a simplificar cálculos y a comprimir expresiones algebraicas que pueden ser muy engorrosas o que simplemente abarcan mucho espacio y que ahora sí que pueden abrumar nuestra mente. Entonces es muy importante. Al final de cuentas se van a dar cuenta de que este símbolo yo lo voy a utilizar muy seguido. ¿Ok? Ahora, el siguiente es básicamente lo que es un número factorial. El número factorial básicamente se representa por una n y un símbolo de exclamación, que esto por definición es n por n menos 1 factorial. Sin embargo, es muy importante recalcar que, por ejemplo, si yo tengo 4 factorial, yo lo voy a desarrollar como 4 por 3 por 2 por 1. Es muy importante que yo llegue hasta el 1, ¿ok? Básicamente van a hacer la multiplicación de todos los números que lo anteceden, ¿ok? Entonces, esto también lo podría escribir como n por n menos 1 y así sucesivamente hasta llegar a 1, ¿ok? Esa es una manera de escribirlo. Esa manera que está acá es muy importante porque es la que voy a estar utilizando y se van a dar cuenta que va a jugar un papel muy importante. Ahora, lo siguiente es algo que se llama combinación. Cuando vieron, o si es que aún no ven el tema de probabilidad y estadística, va a haber un concepto que nosotros lo vamos a llamar combinación. No me voy a meter a grandes rasgos, pero básicamente maneja números factoriales, ¿ok? La manera de escribirlo es de la siguiente manera. Y se lee como n tomado en k o n en k, que esto es igual a n factorial sobre k factorial a la n menos k factorial. Ahora, por ejemplo, ¿en qué situaciones se utiliza la combinación? Supongamos que nosotros tenemos un equipo de fútbol y hay 7 personas a las que podemos elegir. Sin embargo, para formar dicho equipo solamente podemos agarrar a 3 personas. Lo que me dice la combinación es de cuántas maneras yo puedo escoger ese equipo. Ahora, es muy importante hacer el énfasis a que a la combinación no le importa el orden. Supongamos que, por ejemplo, tengo, ahora sí que voy a decir que las personas son números, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, y solamente como quien dice tengo espacio para 3. Supongamos que yo escojo, perdón, al 2, al 5 y al 7. Esto es una combinación, porque yo ya tengo un equipo formado. Sin embargo, si yo escojo 5, 2 y 7 siguen siendo el mismo equipo. ¿Por qué? Porque siguen siendo las mismas personas. ¿Ok? Entonces, como quien dice, a la combinación no le interesa el orden de aparición. ¿Ok? Mientras que a la permutación sí.
Otro día podemos hablar de lo que es la permutación y la combinación y sus diferencias, ¿ok? Entonces, pues básicamente ese es el concepto y sin embargo nos vamos a dar cuenta que va a ser muy útil. Ahora, la combinación de estos tres elementos que les acabo de mencionar forman a una herramienta matemática que vamos a utilizar y que es muy útil, que yo estoy seguro que en algún momento lo vieron, que básicamente es el binomio de Newton. El binomio de Newton lo que nos va a ayudar es a poder desarrollar cualquier binomio elevado a la n potencia. ¿Eso qué quiere decir? Que puede ser a la potencia que nosotros querramos, ¿ok? Entonces, la fórmula básicamente me dice que esta va a ser la suma desde k igual a 0 hasta n, donde n es la potencia de nuestro binomio, de la combinación de n tomado en k, de a la n menos k por b a la k. ¿Ok? Esto es muy importante y nos va a estar ayudando mucho, ¿ok? Entonces yo les pido por favor que se aprendan esta fórmula. Si tienen alguna duda o algo, por favor, coméntenlo en los comentarios y sugerencias. Ya saben que yo estoy abierto a las sugerencias. Entonces, si por el momento no hay dudas, vamos a continuar. Y si es así, les pido que le pongan pausa al video y retrocedan si es que se trabaron en algo. Ok, entonces, una vez dada esa pausa, vamos a continuar. Ahora, si nosotros nos acordamos del primer paso para nuestra regla de los 4 pasos, es básicamente a la función darle un incremento. ¿Ok? F de x más un incremento. Entonces, esto es igual a x más delta de x y eso está elevado a la n potencia. Ahora, si se dan cuenta, la razón por la que yo introduje el binomio de Newton es porque en algún momento íbamos a llegar a algo como esto. Y al momento de que yo quiero elevar ¿cómo se llama? Un binomio a la n potencia, pues tengo problemas. ¿Por qué? Porque yo no sé qué potencia sea y como está elevado a la n, puede ser a cualquiera. Sin embargo, el binomio de Newton es una herramienta que nos va a estar ayudando demasiado. Ahora, para ocupar esta herramienta va a llegar un punto en el que yo voy a utilizar un pequeño truco, el cual voy a mencionar en su momento, que va a ser de hecho un poco más adelante. Entonces, siguiendo la fórmula para nuestro binomio de Newton, pues simplemente para el primer término k empieza desde 0 y n, ahora a es x a la n menos k a la n menos 0, que simplemente es n, por b a la k. b para nuestro primer término es 0, por lo cual b a la 0 es 1, por lo cual ya no hay necesidad de escribirlo. El siguiente término es cuando k vale 1 y pues simplemente n, ¿no? De x a la n menos k, n menos 1 por delta de x a la 1, ¿ok? Ahora, a partir de este término, yo me voy a empezar a comer los demás términos, ¿ok? A mí no me van a interesar, ya no me sirven. Y ustedes van a ver más adelante por qué. Ahora sí que, para poner estos, simplemente se ponen los 3 puntitos para indicar que de aquí se desarrolla infinitamente hasta llegar al último término, que es este de acá, cuando k por fin es igual a n. Lo voy a escribir en la parte de abajo porque ya no me cabe acá, pero básicamente es cuando k es igual a n. Entonces es la combinación de n tomado en n, de a la n menos n, que es 0, y cualquier número elevado a la 0, pues simplemente es 1. Y ahora es b a la n. Bueno, ya no es b. Ahora es delta de x. Muy bien. Entonces, esto es igual a ahora sí que, polinomio que tenemos. Ahora, lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a desarrollar las combinaciones, porque si se dan cuenta, las combinaciones nos van a dar los coeficientes de nuestro polinomio, lo cual para nosotros simplemente nos interesan 3 en concreto. ¿Ok? Entonces, el primero, por definición de una combinación, es n factorial sobre 0 factorial. Pero 0 factorial es muy importante mencionar que es igual a 1. Entonces aquí lo voy a escribir solamente para no dejar. A la n menos n factorial. ¿Ok? Yo ya sé que eso va a valer 0, sin embargo, por el momento simplemente, perdón, aquí es n menos 0. Aquí yo cometí un error. Aquí es n menos 0 factorial. Y ya está. De x a la n más n factorial por 1 factorial a la n menos 1 factorial por x a la n menos 1 delta de x a la 1. Ahora, una vez más, aquí me como todos los demás términos y simplemente lo escribo en la parte de abajo, que es n factorial sobre n factorial a la n menos n factorial por delta de x a la n. ¿Ok? Si se dan cuenta, simplemente estoy trabajando con 3 términos. Los demás me los estoy comiendo gracias a los 3 puntitos. Bueno, aquí me faltó ponerle un signo positivo. Ahí está.
Entonces, si continuamos, entonces yo me voy a poder dar cuenta de varias cosas. ¿Ok? La primera de ellas es que cero factorial pues es simplemente uno, ¿no? Nosotros ya habíamos quedado eso por definición. Cero factorial es uno. Y n menos cero pues es simplemente n factorial. Y n factorial sobre n factorial es simplemente uno. Entonces aquí el primer término simplemente sería x a la n más. Ahora, 1 factorial es multiplicar al 1 por todos sus antecesores hasta llegar hasta el 1. Ahora sí que es un poco extraño decirlo así, pero 1 factorial es 1, ¿ok? Yo creo que eso ya es un poquito más fácil de entender. Ahora, otra manera en la que nosotros habíamos definido anteriormente a un número factorial era como n por n menos 1 factorial. Y esto está dividido sobre n menos 1 factorial. Yo creo que ya saben por qué lo escribí de esta manera. Básicamente para que yo pueda cancelar n menos 1 factorial. Y los puedo cancelar gracias a que se están multiplicando. Si se estuvieran sumando, yo no podría cancelarlos porque eso no es válido. ¿Ok? Entonces, simplemente para no saltarme pasos, x a la n menos 1 por delta de x, ya no voy a escribir el 1, más 3 puntos suspensivos, me voy a comer los demás términos. Y ahora, si analizamos la siguiente combinación, n menos n es 0 y 0 factorial es 1. ¿Ok? Entonces me quedaría como 1 por n factorial. Y como esto está ahora sí que dividido entre n factorial, pues simplemente se queda como un 1. ¿Ok? Entonces simplemente se queda como delta de x a la n. ¿Ok? Ahora, en la parte de abajo, x a la n más n x n menos 1 por delta de x más 3 puntos suspensivos delta de x a la n. Bueno, los puntos suspensivos van abajo, pero se entiende la idea. Ahora, yo quiero que presten atención especial en un término que es muy importante. Y si se dan cuenta, la derivada está ahí casi implícitamente, que es en este término de en medio. Básicamente este término de en medio ya tiene la forma que yo deseo. ¿Qué es lo que me está estorbando? El delta de x. Entonces, sin embargo, yo, como quien dice, apenas voy en el primer paso, que es darle un incremento. Aún me faltan otros tres, entonces yo creo que en esos tres vamos a poder eliminar ese delta de x que de alguna manera nos está estorbando. Entonces, bueno, vamos a continuar con el paso número 2, que básicamente es restar la función de esta manera, f de x más delta de x menos f de x. Y eso es igual a x a la n más n por x a la n menos 1 delta de x más los tres puntitos delta de x a la n menos la función original, que si se acuerdan la función original es x a la n. Y ahora, notar que tenemos, ¿cómo se llama? Términos semejantes. Y por ser semejantes y con signo contrario, pues simplemente se van a cancelar. Entonces, esto es igual a n por x a la n menos 1 por delta de x más tres puntitos delta de x a la n. ¿Ok? Ahora, tercer paso, dividir entre el incremento. F de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. ¿Ok? Esto es igual a n por x a la n menos 1 delta de x más delta de x a la n sobre delta de x. Ahora, ese es el punto clave porque este paso de acá nos va a permitir cancelar ese delta de x que nos está estorbando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? A través de una factorización. Entonces, yo me voy a dar cuenta que de alguna manera en los términos que están aquí adentro van a tener un delta de x, por lo cual yo no voy a tener ningún problema. Entonces si yo factorizo, pues simplemente queda de esta manera. X a la n menos 1 más 3 puntitos delta de x n-1. Ahora, si ustedes se preguntan por qué n-1, eso tiene que ver con la regla de los exponentes, porque recordemos que lo que busca la factorización es descomponer un polinomio a través de dos factores. ¿Ok? Entonces, si yo quisiera saber que mi factorización está bien, ¿qué es lo que yo tendría que hacer? Es muy fácil, aplicar la propiedad distributiva, multiplicar todo lo que está dentro del paréntesis por un delta de x. Ahora, específicamente en el último término, el que está en la derecha, yo voy a aplicar la propiedad de los exponentes. Ahora, recordar que este delta de x tiene ¿cómo se llama? Un exponente 1. Entonces, al momento de que yo sumo exponentes por ser bases iguales, entonces n-1 más 1 me va a quedar n, que es este exponente de acá, por lo cual mi factorización está bien. Esa es una manera muy fácil de poder saber si una factorización está bien. Entonces, esto está dividido entre delta de x y el mismo criterio. Como se está multiplicando y se está dividiendo por el mismo incremento,
Entonces, yo puedo dividirla, ¿ok? Entonces, simplemente para no dejar, f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x es igual a n a la n menos 1 más 3 puntos suspensivos delta de x a la n menos 1, ¿ok? Ahora, cuarto paso, aplicar el límite. El límite, cuando el incremento tiende a 0, de f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Y esto es igual al límite, bueno, lo voy a escribir en la parte de abajo. Esto es el límite cuando delta de x tiende a 0, ¿de qué? Entre paréntesis, porque es todo, n, x, n menos 1, más 3 puntitos, delta de x a la n menos 1. Y ahora sí que vamos a ocupar algo que se llama álgebra de límites. Básicamente me dice que si yo tengo el límite de una suma es igual a la suma de los límites, entonces básicamente esto yo lo puedo descomponer como el límite cuando delta de x tiende a 0 de n, los escribí al revés, n de x a la n menos 1 más 3 puntos suspensivos, el límite cuando delta de x tiende a 0 de delta de x a la n menos 1. Este límite, yo creo que es obvio saber que este límite va a tender a 0, por lo cual pues ya de una vez aquí lo tacho. Este es 0, por lo cual al final simplemente me queda este límite de acá. Entonces este de aquí es el límite cuando delta de x tiende a 0 de n por x a la n menos 1. Pero notar que lo que está dentro del límite no depende de delta de x, por lo cual puede salir del límite. Por lo tanto, este límite es igual a n por x a la n menos 1. Y si dan cuenta, ya terminamos. Por lo tanto, esto implica que la derivada es n por x a la n menos 1. Y básicamente con esta fórmula de acá podemos demostrar, bueno, demostrar entre comillas, la derivada de un polinomio. Porque un polinomio se puede escribir de la siguiente manera. Por ejemplo, el polinomio p de x en su forma más general se puede escribir como a de x a la n, perdón, yo me confundí, a la n, x a la n, más a n menos 1, x n menos 1, más 3 puntos suspensivos. A lo mejor aquí viene el término a, aquí x, más una a, ¿ok? Esta es la manera más general de escribir un polinomio. Ahora, es muy importante notar lo siguiente, que si se dan cuenta básicamente es repetir la misma fórmula una y varias veces. ¿Qué fórmula? La que acabamos de demostrar. Entonces, eso de aquí, si bien es interesante, es ya casi necesario, ya que con esta fórmula de acá ya nos permite básicamente realizar la gran mayoría de derivadas. El siguiente paso, yo creo que para complementar esto un poquito más, sería demostrar lo que viene siendo el producto, el cociente y también la composición de funciones, porque la composición de funciones nos va a ayudar a abrirnos paso por lo que es la regla de la cadena, que es una de las fórmulas más utilizadas, por no decir que la más utilizada dentro de las derivadas. Pero bueno, espero que les haya gustado este video, que lo hayan entendido y si les gustó, por favor, denle un like. Y si tienen algún comentario, alguna sugerencia, por favor escríbanlo. Yo siempre voy a estar al pendiente. Igual les dejo un correo electrónico en el que me pueden mandar sus ejercicios, sugerencias o incluso exámenes, porque voy a estar resolviendo exámenes. En fin, hasta luego.